Imagina esto, es el año 1580. Estamos en pleno corazón del Imperio Español, el más grande y poderoso del planeta. Y de repente, un grupo de guerreros japoneses, samuráis auténticos, desembarca en territorio español. Llevan armaduras lacadas, katanas ceremoniales y un regalo que dejará sin palabras a toda la corte de Felipe II. No, esto no es una película, no es un anime ni una leyenda urbana. Es un episodio histórico real que increíblemente casi nadie conoce. Hoy te voy a contar la fascinante historia de cómo y por qué estos samuráis del Japón feudal cruzaron medio mundo para rendir honores al rey de España. Vamos a descubrir qué buscaban, qué trajeron consigo y cómo este encuentro cambió para siempre las relaciones entre Asia y Occidente. Para entender esta increíble historia, primero tenemos que viajar en el tiempo y situarnos en el tablero geopolítico del siglo XVI. Es una época de gigantes. El Imperio Español, bajo el reinado de Felipe II, domina vastos territorios en Europa, América y Asia. Un punto clave en este imperio global es Filipinas, que funciona como la puerta de entrada de España al continente asiático. Desde el puerto de Acapulco, en la actual México, parte regularmente el famoso Galeón de Manila. Esta no era una simple ruta comercial. Era la autopista marítima más rica y transitada del mundo, conectando América con Asia y transportando plata, especias, seda y un sinfín de mercancías exóticas. Era el cordón umbilical de la primera globalización. Por si fuera poco, en ese momento Felipe II también es rey de Portugal. Esto significa que la corona española no solo controla las rutas del Pacífico, sino también las rutas comerciales que los portugueses habían establecido en el Índico y en las costas de Japón. El mundo, literalmente, estaba en manos de un solo monarca. Mientras tanto, al otro lado del planeta, Japón vive un periodo de intensos cambios. El país está fragmentado en dominios gobernados por señores feudales muy poderosos, los daimyo, que compiten constantemente por el poder y el territorio. En este escenario de rivalidad, los daimyo buscan cualquier ventaja posible, necesitan aliados, armas modernas y, sobre todo, acceso al comercio internacional. Y aquí es donde entran en juego los europeos. Los misioneros cristianos, principalmente jesuitas portugueses, han estado ganando una influencia considerable en Japón. Han convertido a miles de japoneses, incluyendo a varios daimyo importantes. Estos misioneros no solo traen una nueva fe, sino que también actúan como intermediarios culturales y comerciales. Es en este cruce de caminos, en esta intersección de intereses políticos, religiosos y económicos, donde un daimyo japonés cristiano, Otomo Sorin, junto con otros señores de Kyushu, decide dar un paso audaz, casi impensable para la época. Decide enviar una embajada oficial al rey más poderoso del planeta, Felipe II de España. Esta misión, conocida como la Embajada Tensho, era mucho más que un simple viaje diplomático. Era una declaración de intenciones. La comitiva estaba formada por 4 jóvenes nobles japoneses, acompañados por diplomáticos, traductores, misioneros jesuitas que facilitarían el viaje y un pequeño pero imponente séquito de samuráis. Estos no eran actores disfrazados, eran guerreros de élite, la personificación del código y el honor japonés. Y no venían con las manos vacías. Traían consigo regalos diplomáticos exquisitos, lacas, sedas, biombos pintados y lo más simbólico de todo, objetos ceremoniales de la clase guerrera, incluyendo una armadura completa y un casco samurái, un kabuto, destinados a impresionar al monarca español. El viaje en sí fue una auténtica odisea, una prueba de resistencia y determinación. Imagina el recorrido. Partieron de Japón y navegaron hasta las posesiones portuguesas en Macao y la India. Desde allí, cruzaron el Océano Índico, rodearon África y finalmente llegaron a Lisboa, en Portugal, que como dijimos, también estaba bajo el dominio de Felipe II. Luego, viajaron por tierra hasta España, atravesaron 2 océanos, enfrentaron tormentas aterradoras, el riesgo constante de piratas y pasaron meses confinados en barcos de madera. Muchos dudaban que pudieran lograrlo, pero lo hicieron. Llegaron, y cuando finalmente entraron en la corte de Felipe II, el impacto fue inmediato. Piensa en la escena, estamos en el monasterio del Escorial, el centro neurálgico del poder mundial.
Los salones están repletos de tapices flamencos, obras de Tiziano, armaduras europeas relucientes y embajadores de medio mundo, persas, otomanos, venecianos, del Sacro Imperio Romano Germánico. Y de pronto, en medio de toda esa pompa europea, entran ellos, los jóvenes embajadores y su séquito de samuráis, con sus vestimentas de seda, sus peinados distintivos, sus armaduras lacadas de diseños intrincados, sus cascos kabuto adornados y sus katanas ceremoniales al cinto. El murmullo de la corte se apaga, se hace un silencio absoluto. Felipe II, un rey prudente y acostumbrado a recibir a las figuras más importantes de su tiempo, nunca había visto algo así. Los japoneses avanzan, realizan las reverencias protocolarias y entregan sus regalos, entre ellos esa espectacular armadura y casco samurái que hoy, más de 400 años después, se conserva en la Real Armería de Madrid, un testimonio tangible de este encuentro histórico. El mensaje era claro y potente. Japón, o al menos una parte influyente de él, quería una alianza con el Imperio Español. Pero, ¿por qué? Porque un señor feudal japonés se tomaría tantas molestias para buscar una alianza con un rey al otro lado del mundo. Había 3 razones clave. Primero, la tecnología militar. En el Japón del siglo XVI, las guerras se decidían cada vez más por las armas de fuego. España y Portugal poseían la mejor artillería y los arcabuces más avanzados del mundo. Una alianza con España significaba acceso preferente a esta tecnología militar de vanguardia, una ventaja decisiva sobre sus rivales. Segundo, el comercio. La economía japonesa necesitaba plata para acuñar moneda y financiar sus ejércitos, y España controlaba las minas de plata más ricas del mundo, en Potosí y Zacatecas, en América. La idea era establecer una ruta comercial directa, plata americana a cambio de seda, porcelana y otros productos de lujo japoneses. Un negocio redondo para ambas partes. Y tercero, la religión. Como mencioné, algunos daimios se habían convertido al cristianismo. Para ellos, fortalecer los lazos con la España católica de Felipe II, el gran defensor de la fe, era una forma de consolidar su propia posición en Japón y proteger a las crecientes comunidades cristianas. Y desde la perspectiva de Felipe II, ¿qué interés tenía Japón? Pues también mucho. Primero, Japón era un aliado potencial contra los piratas, tanto chinos como japoneses, los temidos wako, que asolaban las rutas comerciales en el mar de China meridional. Un acuerdo con los daimyo podría ayudar a pacificar la región. Además, Japón representaba una puerta a nuevas rutas comerciales y, por supuesto, un territorio donde España podía expandir su influencia política y religiosa en Asia. Era, en esencia, una relación de conveniencia mutua, pero también una relación teñida de una profunda fascinación cultural por ambas partes. Pero esta embajada no fue el único contacto entre samuráis y el mundo hispánico. La presencia japonesa en los dominios españoles fue más común de lo que se cree. Hubo samuráis en Filipinas, luchando como mercenarios al servicio de la corona española. De hecho, uno de los episodios más épicos y menos conocidos de la historia militar es la Batalla de Cagayán, en 1582, donde un pequeño grupo de soldados españoles se enfrentó y derrotó a un número muy superior de ronin, samuráis sin señor, que actuaban como piratas. También hubo samuráis a bordo del galeón de Manila, viajando entre Japón, Filipinas y México. Y algunos japoneses incluso se asentaron en la Nueva España, el México virreinal, creando pequeñas comunidades y mezclándose con la población local. Apellidos como Japón o Chapón en algunas zonas de Andalucía, de hecho, tienen su origen en los descendientes de otra gran embajada japonesa posterior, la embajada Keicho de Hasekura Tsunenaga, que llegó a España en 1614. Pero la misión Tensho, la que llegó a la corte de Felipe II, es sin duda la más simbólica. Fue la primera vez documentada que guerreros samuráis pisaron suelo europeo en una misión diplomática para honrar a un rey occidental. ¿Y qué quedó de todo esto? Bueno, a corto plazo, la situación en Japón cambió drásticamente. El país se unificó bajo el shogunato Tokugawa, que acabó expulsando a los extranjeros y cerrando Japón al mundo durante más de 200 años. El sueño de una gran alianza hispano-japonesa se desvaneció, pero el legado perduró.
quedaron los increíbles objetos japoneses que hoy podemos admirar en las colecciones reales españolas. Quedaron los registros detallados de la embajada en los archivos de España y del Vaticano. Quedaron influencias culturales cruzadas, a menudo sutiles, y sobre todo, quedó el precedente que abrió el camino para esa segunda gran embajada de Hasekura Tsunenaga unas décadas más tarde. Pero por encima de todo, nos quedó una historia absolutamente increíble. La historia de cómo samuráis del Japón feudal emprendieron un viaje épico al corazón del Imperio Español para encontrarse cara a cara con el rey más poderoso de la tierra. Una historia que nos demuestra que el mundo del siglo XVI era mucho más global, mucho más conectado y mucho más fascinante de lo que solemos imaginar. Así que la próxima vez que alguien te diga que los samuráis y los conquistadores españoles son de mundos que nunca se tocaron, ya sabes la verdad. No solo se cruzaron, se encontraron, negociaron, lucharon y se maravillaron los unos de los otros. Y con ello, sin saberlo, cambiaron un pequeño pero significativo pedazo de la historia. Si te ha gustado descubrir esta historia tan increíble y poco conocida, no olvides suscribirte al canal para no perderte más relatos impactantes como este. Dale a like, comparte el video y déjame en los comentarios qué te ha parecido este encuentro entre dos mundos. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos muy pronto.